ese orden está bueno. Bien, ahí empezó a grabar. Vamos a arrancar entonces con esta unidad, que en realidad es como una continuación de la anterior, ¿sí? Sí, Belu, esta unidad entra en el examen en base a lo que me está preguntando. Yo se los aclaré en el resumen semanal. Se los aclaré a los chicos que fueron en la presencialidad, y es más, lo puse en el resumen de esta semana, si bien o sea, no es de ahora el examen, sino de la otra semana, porque la verdad es que originalmente hemos movido esta unidad, como que la sacamos, la pusimos, la sacamos, la pusimos, hasta que logramos acordarla. ¿Y por qué se los aclaré antes? Porque la Dani, cuando tuvo clase con ustedes, como todavía yo no les había comunicado al equipo de profes, les dijo que rendían 18 y 19. Entonces quizás se han quedado con esa idea, ¿sí? Por eso se los aclaré. Esta unidad también entra, y aparte es una unidad que bueno, está relacionada, si es en realidad la información sensorial del sistema nervioso. O sea, a ver, para que ustedes se den una idea de lo que vimos en sistema nervioso y toda la parte de neuronas, son como 3 capítulos en Curtis, y después hay un capítulo que me dice información de toda, o sea, toda la información o la recepción de la información sensorial y la bajada de la respuesta motora. La subida de la respuesta sensorial es lo que estamos viendo ahora, y la bajada motora es lo que músculo, como contracción muscular o algo así, estaba como al final como un anexo, porque la facu no lo toma, pero en realidad es como dentro de las respuestas de aferencia y de deferencia que hace ese sistema nervioso central. Sin embargo, aunque esta unidad se llama órgano de los sentidos, o le hemos puesto en realidad este nombre al procesamiento sensorial, es porque vamos a describir cada uno de estos receptores externos en más detenimiento, pero ojo, porque vamos a dar una introducción acá, en esta unidad, de todo lo que sube, o sea, de toda la información aferente, no solo lo que viene desde el exterior, ¿sí? Antes de empezar con ese concepto de los tipos de receptores, vamos a diferenciar dos conceptos importantes: una sensación de una percepción, que son dos cosas distintas. Algo anticipamos en la unidad de nervioso, porque les nombraba percepciones, cuando les hablaba también de las alucinaciones y de los distintos, o sea, de cómo tomamos la información que viene desde el exterior. ¿Cómo distingo una cosa de otra? Sensación es lo que el receptor sensorial sensa. O sea, un estímulo específico asciende por una vía aferente del sistema nervioso y obviamente lo procesa. ¿Qué quiere decir? Que llega hacia la corteza somatosensorial, incluso puede producir una respuesta determinada. Eso es sensación, ¿sí? No entra en el plano de la conciencia, entra la información y genera una respuesta. En cambio, la percepción es cuando yo integro toda esa información que asciende, y el procesamiento que hago interno, no solo de la información sensorial que sube, sino que lo ato con otras sensaciones también dentro de los sistemas nerviosos superiores. Que ya estoy hablando de otros sentidos, como darle una importancia, un sentimiento, bueno, como todo lo que rodea a ese estímulo sensorial, que es como mucho más amplio. ¿Se acuerdan la imagen que tenían en el cuadernillo de las dos caritas que parecían también no sé si les decía un florero, una campana, no me acuerdo cómo decía el Una curso, creo que copa. florero? Sí, Bien, me acuerdo. bien. Bueno, justamente en esa definición y en esa imagen, les hablaba justamente de la percepción que tiene el cerebro. Porque en realidad, si yo me fijo en la sensación, ¿cuál es la sensación? Suben una determinada cantidad de líneas, o sea, un contorno externo que sube como una diferencia de imágenes, por la diferencia del tono que había, que estaba la imagen en blanco y negro, y asciende hacia la retina del ojo y me devuelve una forma bidimensional nada más. Que yo le dé un sentido, que le atribuya, no sé, la capacidad de que podría ser la silueta de un hombre, es porque en mi cerebro, anteriormente, hay una preimagen de cómo se ve la silueta de un hombre en su contorno. Si yo no tuviera esta imagen, nunca podría percibir eso. ¿Se entiende la diferencia entre sensación y percepción? Sí, Bien, entonces al fin y al cabo podemos ante una misma sensación percibir cosas distintas, porque de acuerdo a lo que acabamos de ver, al fin y al cabo es una integración de todos los procesamientos que hace nuestro propio cerebro, y como mi cerebro no es igual que el que está al de al lado,
obviamente va a poder hacer un proceso de percepción completamente distinto. Y yo ante, por ejemplo, un mismo tema musical, puedo sentir alegría o euforia y ganas, no sé, de bailar, y otra persona tiene ganas de llorar, y otra persona le es completamente indiferente y no lo escucha, o sea, ante lo mismo, ante la misma sensación que sería un determinado volumen de notas musicales que impactan sobre el oído porque estamos escuchando lo mismo, pero lo vamos a percibir de una forma distinta. El ritmo, el sentido que yo le doy, el impacto que tiene el cuerpo, incluso hasta la frecuencia audible también, porque no todos nuestros receptores también reciben de la misma manera. Por eso vamos a ver algo con los ojos y los ojos deberían devolvernos una determinada imagen. Sin embargo, en esa sensación también hay un rango. Fíjense, si bien dentro de la corteza somatosensorial, que es el área que nosotros ya nombramos en la unidad anterior y nombramos también la visión y la corteza auditiva, o sea, esta que está en naranja, en amarilla y verde, este área que no había estado en el cuadernillo nervioso, y es porque sinceramente la facultad no se los toma, nosotros se los hemos puesto acá como para que les ayude un poquito a entender que también hay áreas de la corteza que se dedican de los otros sentidos que vamos a ver ahora también, por ejemplo, el gusto y el olfato, que es el procesamiento de quimiorreceptores. Cada uno de ellos tienen un determinado lugar en la corteza. Sin embargo, se integran simultáneamente. Entonces, todo lo que yo escucho, ¿sí? Con lo que veo, con lo que entra por el tacto, con lo que entra también por los receptores interiores, se va integrando. Y como yo les decía recién, no todas estas zonas, por más que estén ubicadas en el mismo lugar, tienen la misma concentración de neuronas, ni tienen la misma conexión en cada uno de nosotros. Entonces puede ser que cuando yo esté recibiendo una determinada información, lo lea de una forma distinta. Primero que hay diferencias entre especies. Ustedes tienen acá un ejemplo de Curtis bastante interesante con respecto a la visión, porque les está comparando la vista de una misma flor, nada más que a través del ojo humano y a través del ojo de una abeja. ¿Cómo estoy construyendo esto? Oye, estoy construyendo esto con una máquina que esté leyendo en el mismo espectro electromagnético, de acuerdo a la lectura que hace la retina y los fotorreceptores, obviamente, de cada uno de estos individuos. Ahora, ¿todos los humanos vamos a ver la flor así, de esta misma forma? ¿Ustedes qué creen? Y no. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, los daltónicos tienen problemas en los bastones, creo que era. Bien, perfecto. Bueno, primero hay patologías específicas. Sí, los daltónicos tienen problemas en los conos, no en los bastones, porque es un intercambio de información entre determinado espectro electromagnético, y hacen como una rotación de los colores rojo y verde. O sea, son los bastones que detectan esa franja y no otra, los otros colores normal. Pero supongamos que somos normales, no tenemos ninguna patología en los ojos. Igual vamos a ver todo de la misma forma. No, tampoco. ¿Por qué? Es que creo que todos recibimos como el mismo impulso, pero la percepción que creas en tu cabeza puede variar un poquito a lo mejor. Bien, o sea que yo nunca puedo pulir. Ojo, Agus, acaba de tirar la clave de lo que estábamos viendo entre sensación y percepción. Dice, o sea, nuestro cerebro no lo percibe igual, pero en realidad en el espectro, o sea, yo debería verlo así, sí, todos deberíamos verlo así, porque acá me dice el espectro electromagnético entre 400 y 700 nanómetros que tiene un ojo humano, si no hay una patología, como por ejemplo el ejemplo que está dando la Cami de los daltónicos. Bueno, hay distintos rangos de ceguera, pueden haber afectaciones de los receptores. Pero si el fotorreceptor funciona bien, nuestro espectro es el mismo en todos. Eso es sensación. Entonces, recibo lo mismo, por eso se puede construir una imagen de esta manera, ¿sí? El tema es que nunca esa información sube sola, aislada, sin determinado rayo o haz de luz que impacta sobre la retina y que puede hacer un reflejo, o con la connotación obviamente de la percepción que le damos, y de esa manera puede ser que nosotros captemos una forma y no otra, o una variante de lo mismo que estamos viendo. Yo creo que ustedes deben haber sido partícipes de estas cadenas eternas en WhatsApp para reconocer, bueno, antes no se hacían por WhatsApp,
se hacían por Facebook, pero deben haber visto cuando les mostraron dos zapatillas, una que no sabían si se veía gris o rosada, o un vestido si se veía de color dorado o negro y azul, creo. ¿Se acuerdan de esto? Sí, sí, Bueno, sí. esas cuestiones así que suben algo que uno ve de una forma u otra y cuando comentan, claro, se dan cuenta que el determinado enfoque que se le dio a esa imagen hacía como un juego de luz y que impacta de forma distinta en nuestra retina. Entonces, uno cuando ubica la cabeza de una manera, lo ve de una forma y después lo puede reacomodar y ver de otra. Es como las dos caras, como dijimos, que eran dos siluetas de dos, digamos, de dos personas, y en determinado momento si yo desacomodo y percibo otra cosa como fondo, como borde, otro, o sea, el contorno, veo una copa o un florero, no sé, en vez de ver las sombras. Bueno, esto es lo mismo. O sea, mi ojo podía ver la zapatilla esa de color rosado y si yo lograba acomodar y verla de color celeste, cuando la veía celeste no la veía rosado al mismo tiempo, pero sí podía modificar el enfoque. Modificar el enfoque es algo así, ¿no? Cuando están con la cámara y apretan en un punto en donde me ponga, no sé, como primer plano a la persona que le estoy sacando o al fondo de afuera, o sea, me desenfoco una cosa y pone la atención en otra. Bueno, es como que nuestro ojo de alguna forma hace lo mismo, pero no solo nuestro ojo, por ahí es como importante ponerles un ejemplo desde el ojo porque vieron que el ser humano como que capta el medio externo con todos los sentidos, pero uno de los más fuertes para nosotros es la visión, ¿sí? Así como para otros animales es el olfato, que esto también lo vimos en nervioso, pues había un bulbo olfatorio muy grande en los encéfalos de los otros animales, que nosotros no tenemos tan desarrollados como la corteza prefrontal y es como que hemos adquirido toda la información a través de los ojos. Entonces, ojo con esto, si el receptor tiene la misma intensidad, debería captar lo mismo sensitivamente. Si sensa de menos es porque quizás no hay una misma concentración de conos o de bastones, en este caso que son los receptores de la visión, no está leyendo desde 400 a 700 nanómetros o hay alguna patología. Pero si no todos sensamos o tenemos la capacidad de sensar lo mismo, pero no representamos la misma imagen en la corteza visual. Y eso es lo importante, ¿sí? Dentro de esta codificación de la información sensorial, es esta información que está llegando en la sensación, no en la percepción, ¿cuál es el caminito que yo sigo? Porque en la percepción depende del cerebro de cada uno, pero en la sensación, ¿cuál es el camino que yo sigo? Primero me encuentro con un receptor que justamente recibe el estímulo con distintos tipos de energía. No es lo mismo recibir luz que recibir una información de presión, de vibración, de dolor, de diferencia de temperatura, o sea, dependiendo la energía que está transmitiendo. Y cuando llega a ese receptor, lo que hace el receptor es un proceso que se llama transducción. La transducción es convertir esa energía puntual que llegó al receptor sensorial hacia un potencial eléctrico. O sea, hacia una energía de tipo eléctrica, ¿sí? Movimiento de cargas. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hacíamos oxidación celular, o incluso, bueno, en la fotosíntesis había un cambio energético más notorio cuando yo pasaba de energía lumínica hacia energía química. De eso se encargaba justamente la clorofila, los pigmentos que habían y la cadena de transporte de electrones. Hacían un proceso de transformación energética, ¿sí? Bueno, esto es la transducción. Transformar el tipo de energía de distinta naturaleza, de acuerdo a la naturaleza de ese estímulo y del receptor que lo va a captar, transformarlo todo en un potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico yo lo voy a llamar potencial generador cuando es un potencial pasivo graduado. ¿Se acuerdan que los potenciales de acción tenían divididos entre los dos en el cuadernillo de neurona? Que les hablaba del potencial pasivo y de un potencial activo. ¿Se acuerdan o no? Sí, Bien, ese cuadrito es re importante, sí, revísenlo. Los potenciales pasivos eran aquellos que eran breves movimientos de carga de electrones en el interior de la membrana, o hacia el interior o hacia el exterior, volviéndola más positiva o volviéndola más negativa, pero iba siendo gradual y transmitiendo señales como muy leves hasta que se superara un umbral. Si yo ya cambio la permeabilidad de la membrana y llego hasta el potencial umbral, que habíamos visto que la neurona era de menos 55 milivolts, entonces ese potencial generador se transforma
en un potencial de acción. O sea, hace disparar el potencial, que como ya sabemos, tiene intensidad constante, aunque pueda variar la frecuencia, y listo. Inició el potencial de acción y la señal se va a transmitir y va a generar en el nervio adecuado, que va a recibir obviamente aferente, que recibe esa sensación, lleva la información hacia el área del sistema nervioso central que tenga que ser. A veces puede ser simplemente la médula para mediar un reflejo, o a veces a una zona específica de la corteza, ¿sí? Al fin y al cabo, sistema nervioso central hace a donde sea que vaya. Entonces, estos receptores sensoriales, ¿qué es lo que sensan? Bueno, primero un receptor sensorial es un dispositivo que se encarga de convertir la energía, como dijimos, de ese estímulo en un potencial eléctrico. Entonces, ¿de qué voy a hacer transducción? Y de determinados tipos de estímulos que van a depender del tipo de receptor justamente que los reciba. Ese receptor se va a clasificar de acuerdo al tipo de estímulo y de acuerdo al lugar de donde proviene el estímulo. El lugar donde proviene el estímulo no me está clasificando nada con respecto al tipo de señal, pero sí el del tipo de estímulo, porque son energías distintas. De esa manera podemos clasificar un receptor en mecanorreceptor, quimioreceptor, fotorreceptor, termorreceptor, nociceptor, electroreceptor y magnetoreceptores. Estos dos últimos, que sensan la electricidad y las cargas o los campos magnéticos, no existen o no se han descrito por lo menos en el ser humano. Y uno dice, ay, pero si nosotros movemos cargas eléctricas. No, espere, estamos moviendo cargas a través de una membrana. El potencial eléctrico, de hecho, transmite un potencial de acción y es una, digamos, es una señal de tipo eléctrica. Pero acá no estamos hablando de esto. Estamos hablando del estímulo que hace que se genere un potencial pasivo en el receptor y que si se supera un umbral, cualquiera de ellos va a generar un potencial de acción que en todos va a ser eléctrico. Pero la señal que yo estoy captando no es eléctrica. Y uno dice, ay, pero si hay una descarga eléctrica yo la siento. ¿Qué es lo que sienten? No sé si alguna vez les ha dado una pequeña patada, un enchufe, no debe haber sido muy grande, si no, no estarían acá contándolo vivo, pero bueno, por ahí les ha metido una descarga. ¿A alguno les ha pasado? Sé que le advertía a la mamá, no metas el dedo en el enchufe y lo metí igual. Bueno, no, sí, que te electrocutás, Cami, quiere decir que te morís. No, pero alguna descarga, si a alguno le ha pasado, para describir qué es lo que Sí, yo sintió. desenchufando la computadora. Bueno, ¿y qué sentiste? Como un golpe, un cosquilleo después. Bien, primero un cosquilleo, un golpe, y si la patada fue muy fuerte, de última pueden sentir dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas sensaciones que estamos describiendo son recepciones que sensa un mecanorreceptor o incluso un nociceptor de dolor. Pero no es que estoy sintiendo la electricidad, ¿sí? O sea, a ver, a lo que voy, nadie está mediando en ese receptor que ustedes ven la descarga eléctrica. O sea, alguien que sense un estímulo y diga, hay una descarga de tantos milivolts o de tantos volts. No tenemos ese tipo de receptores. Que ojo, hay otros animales que sí lo tienen. De hecho, los magnetorreceptores y los electroreceptores son muy importantes en algunas especies que se calcula que tienen como la capacidad de sensar incluso hasta la rotación del planeta, y que en estos ciclos, incluso ciclos lunares o ciclos que damos alrededor del Sol, se pueden crear ciclos, incluso ciclos poblacionales, que tienen que ver con estos receptores. Yo no sé si ustedes se acuerdan en el cuadernillo de ecología, que les hablaba de los ratones que tenían como un ciclo de 4 años de reproducción en vez de tenerlo anual, y les decían una de las hipótesis que podía ser debido al magnetismo, o sea, a detectar el magnetismo de la rotación del planeta, ¿sí? Cómo variaba ese campo magnético. Es porque tienen magnetorreceptores, ¿sí? Si no, ni siquiera se pensaría como teoría. Bueno, nosotros no lo tenemos. Sí podemos sensar. Mecano viene de energía mecánica, o sea, el movimiento, por eso el tacto, la posición del cuerpo o el tono muscular, todo lo que sea transmitido a través incluso del aire, como por ejemplo la audición, a través de una onda sonora, a través incluso del agua o a través de la misma presión sobre la superficie externa del cuerpo y la interna, se le llama mecanoreceptor. Movimiento. El mecanoreceptor es el receptor que detecta movimiento, energía mecánica. Quimioreceptor es aquel que sensa sustancias químicas.
de las cuales algunos órganos de los sentidos van a abarcar el gusto, el olfato, pero ojo que un quimiorreceptor es cualquiera que sensa una concentración química, puede ser interna al cuerpo, que detecta, no sé, la concentración de glucosa, de cloruro, de sodio, de potasio, bueno, de lo que se les ocurra. Cualquier sustancia química puede tener un receptor químico específico en su interior que detecte la cantidad o la concentración que hay disponible en sangre o en determinado compartimiento. Fotorreceptores, que son los que detectan la luz. Si bien acá nos está nombrando la visión nada más, sepan que hay como un tercer ojo, que es el que responde también a este ciclo circadiano que secretaba la glándula pineal, y está dentro, digamos, del núcleo supraquiasmático. El quiasma, acuérdense que es un entrecruzamiento, ahora lo vamos a ver más en las imágenes, del nervio óptico, y ahí arriba tengo como el tercer ojo que llamamos, y que puede sensar la cantidad, obviamente, de hormona, de melatonina, o otras hormonas que controlan el ciclo circadiano. Entonces, no solo son receptores externos, sino que pueden haber un interno, pero nada más. Tenemos receptores de luz tipo en la superficie de la piel o en otro lado, o sea, están ahí en ese centro del cerebro, y si no en el ojo y chao. Termoceptor o termorreceptor, que detecta la temperatura, o sea, lo que está frío y lo que está caliente. Y el nociceptor es aquel que detecta el dolor. Y esto es como bastante confuso, porque el nociceptor es como que, de acuerdo a la naturaleza o al tipo de estímulo, es como que meterlo acá es como medio raro, porque ¿qué detecta el dolor? En realidad, el nociceptor se puede activar por una temperatura, por ejemplo, muy fría o muy caliente, o sea, por una información que también lee el termorreceptor, por una presión, o sea, lo que sensa el mecanorreceptor, pero que sea muy fuerte o muy intensa, o por una sustancia química, por ejemplo, que sea irritante, o por un haz lumínico incluso, que sea muy fuerte, se impacta en determinados lugares donde hay receptores para esto, puede llegar a producir dolor. Incluso un haz de luz muy fuerte sobre la piel mismo se va a detectar como un cambio de temperatura, pero también, si es muy fuerte, se va a detectar a través del dolor. Entonces, ¿qué es este nociceptor? Es como que está ahí en el medio de todo, y es porque en realidad cuando los estímulos son muy intensos y dañan el sensor que yo tengo en ese receptor, se activa una vía que pone en alerta al sistema nervioso para que yo tenga cuidado y aleje al cuerpo de ese estímulo, de la naturaleza que sea, ¿sí? Pero la idea es no dañar, obviamente, la recepción de ese receptor o el tejido, obviamente, que lo está recepcionando, ¿sí? De acuerdo al lugar de donde proviene el estímulo, o sea, de dónde va a provenir esa información, si bien no es el tipo de estímulo, sino justamente para poder clasificarlos en esto que vamos a ver hoy, que nos vamos a abocar más a los exteroceptores, tenemos interoceptores que sensan una señal, digamos, de adentro del cuerpo, de cualquiera de estos estímulos, pero que venga de adentro del cuerpo, o aquel que venga de afuera, que es lo que conocemos como órgano de los sentidos, ¿sí? O sea, el tacto, la vista, el olfato, el gusto, todo lo que nosotros conocemos como los 5 sentidos de que somos chiquititos, son exteroreceptores, ¿sí? Interoceptor, lo que está dentro. El propioceptor es uno que está como ahí en el medio, y si bien algunos lo clasificaron como exteroceptores, otros como interoceptores, que sería como lo más acorde para clasificarlo, un propioceptor es aquel que sensa la posición del propio cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que el cerebelo detectaba, por ejemplo, o sea, sensaba el tono muscular, digamos que sensa la misma posición que tiene el cuerpo? O sea, si yo estoy parado y tengo una determinada postura o el cuerpo está ubicado de una determinada manera, es porque hay un propioceptor que me está mandando la información a ese cerebelo. Entonces, ese propioceptor, ¿en dónde va a estar? Y, por ejemplo, en los ligamentos de las articulaciones, en los tendones de cada uno de los músculos. Y yo, aunque tenga los ojos cerrados y no lo esté viendo, puedo tener, no sé, el brazo de una determinada forma y que se esté sensando la posición de ese brazo gracias a ese propioceptor. Entonces, sí, de alguna forma viene desde adentro la información, porque es un receptor interno, pero como sensa como componentes distintos y hace una conexión entre lo que serían los componentes viscerales y el músculo esquelético, es como que decidieron hacerle como un apartado, y por eso lo describen como en paralelo, lo que sensa la posición
propia del cuerpo, en una mezcla de receptores internos y externos, lo dejo como propioceptor. Y lo otro queda bien claro que es lo que viene adentro, lo que viene de afuera. ¿Alguna duda hasta acá? No, dice. No, no. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a empezar ahora con el sistema somatosensorial. Si ustedes se acuerdan de la corteza somatosensorial, que la habíamos visto en sistema nervioso, ¿qué es lo que sensaba esta corteza somatosensorial? O sea, ¿qué información llegaba a ella? Lo que venía de los sentidos. ¿Todo lo que viene de los sentidos? El olfato no. El olfato no. ¿Pero qué más? O sea, ¿la visión también va a la corteza somatosensorial? No, ¿La audición? no. Fíjense que la corteza somatosensorial solo me sensaba determinados componentes y no todo, ¿sí? Miren, volvemos a esta imagen. Fíjense que yo ya tenía un área diferenciada para la visión y otra para la audición. Pero a propósito, esta imagen que les pusimos acá es para que se den cuenta que otros sentidos, como los que vamos a ver ahora, el gusto, el olfato, están ubicados en otra zona de la corteza. Entonces, este área sensorial o somatosensorial, ¿qué es lo que está sensando? La corteza motora y la corteza sensitiva era lo que llegaba ahí. Claro, sí, esta es la motora, la que se ve en azul acá, y esta sería la sensitiva. Pero, ¿qué está sensando entonces? O sea, ¿qué información llega ahí? Y para movimientos, señales táctiles, la Táctiles. percepción, la Dentro, temperatura y el dolor. bien, perfecto. Dentro de lo que nosotros describimos como tacto. Lo que pasa que tacto es movimiento, vibración, temperatura, dolor. O sea, todos esos receptores están dentro de los receptores que nosotros detectamos como tacto. ¿Por qué el área somatosensorial es tan grande en referencia a todas las demás? Porque fíjense, la visión va desde los ojos hacia la corteza visual. La auditiva va desde el oído hacia la corteza auditiva. O el gusto y el olfato viene de los receptores del epitelio olfatorio o de la lengua a una zona nada más. En cambio, la corteza somatosensorial me está procesando el tacto de todo el cuerpo. Por eso teníamos el homúnculo dibujadito, igual que en la parte motora, ¿sí? O sea que cuando yo hablo de sistema somatosensorial, estoy hablando de tacto, ¿sí? Ojo con esto, porque yo digo sensorial y me parece que es todo lo sensitivo. Y sí, es real, porque a eso se le llaman vías aferentes o sensoriales. Pero la palabra somatosensorial como sensibilidad del cuerpo, por eso la corteza somatosensorial se llama así, y por eso lo estudiamos de esa manera independiente o sistema somatosensorial, es porque sensa la sensibilidad de todo el cuerpo, excluyéndome a estos otros órganos de los sentidos que tienen receptores específicos y zonas en la corteza específicas. Sin embargo, existen distintos receptores que sensan desde la superficie del cuerpo y por eso justamente, como hay distintos tipos de receptores, nosotros recibimos sensaciones distintas. Algunas de movimiento, otras de sustancias químicas, otras de temperatura. En el dibujito de Curtis le salen de estos 5 receptores de la piel, no le salen los corpúsculos de Ruffini. Yo los anexaría como para que si se filtra sepan qué tipo de receptores. En realidad como tacto no se los deberían preguntar, porque no está en la imagen, está solo hasta los corpúsculos de Pacini, ¿sí? Estos receptores son distintos tipos de terminales nerviosas ubicadas en la piel de todo el cuerpo, o sea, la superficie externa, que sensa distintos tipos de información mecánica, química, nocicepción, termocepción, de los que vimos recién, o sea, prácticamente todos, menos obviamente la luz, que no hay fotorreceptores en la piel. Entonces,
censo distintos tipos de informaciones y lo llevo hacia la corteza somatosensorial. Si ustedes ven un cortecito de la piel, la terminación más próxima que van a ver hacia la epidermis es la terminación nerviosa libre. La terminación nerviosa libre es la más sencillita de todas, es la más superficial, solo es una terminación en el tejido epitelial, o sea, lo que sería acá la epidermis, y esto que ustedes están viendo acá serían las dendritas justamente desnudas cerca de la superficie, y necesitan censar, digamos, distintas señales para la parte más superficial, o sea que depende del tipo de terminación libre, es el tipo de umbral que puede superar, ya que, por ejemplo, yo detecto el cosquilleo, pero detecto también la temperatura y detecto el dolor de acuerdo a esta terminación libre. Entonces fíjense que es mecanorrecepción, termorrecepción y nocicepción, ¿sí? O sea, señales distintas de transducción, dependiendo, obviamente, la terminación nerviosa libre que lo reciba. La más superficial. La terminación nerviosa acoplada al folículo piloso, que a veces le llamo receptor sensorial del folículo piloso o directamente del folículo nada más, es como esta misma fibra, pero nada más que va a tener una banda de tejido conectivo que la cubre, la protege y además envuelve a todo el pelo. Entonces, ¿qué hace el receptor, obviamente, del folículo piloso? Y detecta el movimiento o, digamos, la vibración o la mecanorrecepción que se puede producir, pero particularmente en el pelo. Si el pelo se mueve, entonces esta terminación lo detecta. ¿Y qué detecta eso? La modificación que yo puedo hacer de movimiento del pelo. O sea que es un mecanorreceptor nada más. No es termoceptor, no es quimioceptor, no tiene otro tipo de naturaleza. El corpúsculo de Merkel y el corpúsculo de Meissner, a veces se lo llama células de Merkel nada más, y no corpúsculo, son terminaciones nerviosas libres, pero que tienen una complejización en el extremo con una o más capas de tejido conectivo. Ahí Curtis no les aclara cuál es cuál de estas dos, no les hace una diferenciación, por eso en esta imagen se las pusimos. En realidad es más sencilla la célula de Merkel y generalmente tiene una capita de tejido conectivo arriba de la terminación nerviosa, en cambio en el corpúsculo de Meissner se genera como todo un botón alrededor de toda la terminación nerviosa libre. Estos son como los receptores del tacto. Cuando digo tacto, ¿qué quiere decir el movimiento? O sea, la mecanorrecepción es específicamente este corpúsculo de Merkel, o células de Merkel y corpúsculos de Meissner. Están ubicados un poquito más profundos, o sea, ya no van a estar terminando en la epidermis, sino que van a formar parte de la dermis. Y es lo que nosotros vemos en la mecanorrecepción, el tipo, digamos, de sensación, que es como la presión que yo genero sobre la piel para detectar que me están tocando, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos como tacto. Ahora, para hacerles una aclaración y para que entiendan la diferencia entre estos dos, les vuelvo a repetir, si bien Curtis no la nombra, porque les nombra las dos terminaciones y les dice como que las dos están abocadas al tacto, la verdad es que la célula de Merkel tiene un proceso que se le llama de adaptación lenta, y el corpúsculo de Meissner tiene otro proceso de transducción de la señal que se llama de adaptación rápida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hago un proceso de adaptación lenta, quiere decir que hago descargas de potenciales de acción que son continuos, mientras que esté el estímulo. Está el estímulo y hago una constancia del impulso. Una constancia quiere decir que se repite con la misma intensidad, obviamente, pero también con la misma frecuencia. Entonces, ¿por qué dice adaptación lenta? Porque lentamente yo voy leyendo el mismo estímulo y en el tiempo, un mismo estímulo de forma estática, yo la puedo seguir percibiendo de la misma forma. Por eso, gracias a estos mecanismos, como son de adaptación lenta, después puedo generar algunos procesos como, por ejemplo, la habituación del receptor. Listo, ya lo habitué y una misma recepción la dejo de sentir. En cambio, el mecanismo de adaptación rápida, que es dinámico, es cuando hay una descarga de un determinado potencial de acción, pero la frecuencia va disminuyendo durante la aplicación del estímulo. Entonces, respondo de forma muy intensa y después como que va cediendo. Si bien el de adaptación lenta sigue basal siempre, y como que me va mostrando, digamos, el mismo impulso, el otro genera un impacto cuando comienza, cuando se inicia el potencial de acción, pero después va disminuyendo
la aplicación del estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad va secretando cada vez menor cantidad de neurotransmisor. Entonces, de esta manera, logramos en el proceso, obviamente táctil, generar una diferencia entre aquellos receptores que siempre se están estimulando de una forma constante, de aquellos que van a recibir un determinado impacto en un determinado momento y yo quiero que lo detecten como una información nueva, digamos, como una información innovadora, y que después, en un determinado momento, si esa señal perdura y no parece nociva, listo, el receptor se acostumbra y chao. ¿Sí? Igual ahora vemos enseguida el concepto de estos dos procesos, pero antes veamos estos dos últimos receptores, el corpúsculo de Pacini, que sería el que está en la zona más profunda de la dermis, y que en realidad tiene una ubicación muy parecida al corpúsculo de Ruffini, que es el que les dije que no está en la imagen de Curtis, así que en teoría no deberíamos saber. El corpúsculo de Pacini, lo que está, o sea, lo que lo diferencia de las otras terminaciones que hemos visto, es que es una gran cápsula de tejido conectivo que va a censar determinados distintos puntos de presión, pero de presiones mucho más intensas, ¿sí? Y de vibraciones. Incluso cuando nosotros sentimos, por ejemplo, que hay un temblor, si bien hay receptores en los tendones de los músculos y en la posición del cuerpo que lo hacen detectar, desde el nivel de la piel, los que detectan esa vibración en el entorno son el corpúsculo de Pacini, ¿sí? Y las presiones muy fuertes. O sea, las presiones que yo ejerzo, no la presión leve, o el tacto, o el cosquilleo que detecta la terminación nerviosa libre, sino la presión más profunda y vibraciones. La realidad es que cuando se produce esto, una presión muy fuerte sobre la zona de la dermis, o sea, donde están los corpúsculos de Pacini, hay otros receptores que van a detectar no solo el estiramiento, sino el dolor y también los cambios de temperatura, más allá de la diferenciación que yo tengo en la terminación nerviosa libre. Y esto es lo que hace el corpúsculo de Ruffini. Algunos cambios de temperatura de zona muy profunda, que me pueden justamente provocar ese cambio hasta dolor, ¿sí? O sea, activar algunos nociceptores, no solo los que están en la superficie, digamos que son las terminaciones que se estimulan desde la epidermis, no desde la dermis profunda. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí. Bueno, de acuerdo a lo que estábamos nosotros diciendo recién, si bien ustedes tienen el proceso de adaptación, digamos, definidos del sistema nervioso con otro nombre, porque en realidad es general, me dice que cuando un receptor deja de responder a una determinada respuesta, esto le llamábamos habituación. Bueno, cuando esa habituación tiene que ver con un órgano de los sentidos, se le llama adaptación sensorial. ¿Qué significa esto? Dejo de responder a un determinado estímulo. ¿Por qué? Porque si siempre recibo el mismo estímulo del mismo lugar, o sea, con la misma intensidad, digamos, yo puedo, si después de un tiempo logro ver que no genera ningún tipo de daño en el cuerpo y yo necesito que el cuerpo ahora le preste atención a otras cosas que pueden ser nuevas, ante esa misma señal, si es constante, libero menor cantidad de neurotransmisor, entonces doy menos respuesta. Y si bien en determinado momento hay un receptor de adaptación lenta, como vimos recién, que igual está respondiendo constantemente, necesita después que se genere otro impacto, digamos, como con una señal más grande, para que se vuelva a superar otro umbral y otra frecuencia supere y genere otro potencial de acción, y me vuelva a ser consciente de eso, que en realidad yo lo perdí de vista porque no era importante. ¿Sí? Entonces, habituación dentro de los órganos de los sentidos, lo mismo que adaptación sensorial. Y otro concepto que es muy importante y está definido acá desde la estero, o sea, desde la parte táctil, es la esteroagnosia. Yo creo que este concepto también lo tenían en realidad marcado en el cuadernillo de nervioso, y les habla del reconocimiento de un objeto de acuerdo a sus cualidades. Lo que pasa que en realidad se los daba como un proceso general dentro del sistema nervioso, pero justamente este proceso tiene que ver con el tacto, ¿sí? O sea, con lo que llega a la corteza somatosensorial, porque estereognosia es reconocer algo de acuerdo únicamente al tacto. No lo veo, no lo escucho, no lo siento, sino que es la capacidad de darle su forma de acuerdo, obviamente, a los receptores
que vienen o provienen desde la superficie corporal. Bien, vamos a empezar ahora con los quimioceptores o quimioreceptores, de los cuales nosotros en la parte externa del cuerpo vamos a tener a dos muy importantes, que son el gusto y el olfato. Después los otros son receptores internos, ¿sí? Quimioreceptor, entonces, el estímulo es de naturaleza química, es lo que puede hacer superar el umbral. En el caso del gusto, sabemos que las células gustativas, ¿sí? O sea, las que se encargan de recibir esa información, están ubicadas dentro de la lengua, en una estructura más grande que se llama botón gustativo o papila gustativa. Esta papila gustativa tiene el receptor realmente, que es lo que llamamos célula gustativa, pero tiene una célula que está en la base, que forma el botón, que se le llama célula basal, y una célula que rodea en realidad la célula gustativa y ayuda a formar toda la cápsula, digamos, como para protegerla, que es la célula sustentacular. Entonces, cada botón o papila gustativa está formado por tres tipos de células. Una que realmente crea la señal desde química y hace la transducción de información eléctrica y se va a la corteza gustativa, que es la célula gustativa. Y las otras que la acompañan desde la forma basal o lateral para protegerla. Esa papila gustativa, si bien nosotros la reconocemos desde la lengua porque es el lugar más común en el cual se encuentra, sepan que también hay papilas gustativas en el paladar blando, en la faringe y en la laringe. Esas papilas, si bien todas responden a una determinada concentración de sustancia química, la verdad es que suelen ser como bastante sencillas en la papila, digo, la célula gustativa, y tienen sí en determinadas zonas una capacidad de responder a distintos umbrales de acuerdo a los distintos tipos de sabores. Entonces, si bien pueden haber papilas mezcladas durante toda la lengua, hay una mayor concentración de papilas gustativas que detectan de los 4 sabores, digamos, básicos o primarios, el dulce en esta región de la punta de la lengua, aunque en la zona lateral también hay una concentración de receptores que detectan los sabores salados, así como en la parte trasera, agrio en la zona lateral de la lengua y en la zona más posterior amargo. Cuando yo les hablo de sabores primarios es que existen un montón de otros sabores, pero la verdad es que el sabor, como yo les decía recién, la célula gustativa es bastante básica, porque el sabor que nosotros sentimos a cualquier cosa no es nada más la información de la corteza gustativa, sino que es una combinación entre también la información que viene desde el olfato. ¿Vieron que cuando están resfriados y tienen mocos en la nariz casi como que no le sienten sabor a nada? ¿Les ha pasado que es como que... Con el COVID. No, el COVID directamente te bloquea, bueno, los que tuvieron COVID y realmente les bloqueó el olfato o el gusto, fue algo como que hay un bloqueo, pero absoluto. Yo, por ejemplo, perdí el olfato, pero no perdí el gusto. Entonces, ahí yo pude hacer la distinción. Es como les decía recién, es como cuando uno está enfermo, pero le siente sabor, pero muy poco a las cosas. Y en realidad, a mí, por ejemplo, particularmente no me afectó, por ejemplo, el gusto. ¿Pero por qué siento menos gusto? Porque cuando yo meto algo en la boca, el mismo vapor de la comida, o sea, que tengo en la boca, también sube y asciende al epitelio olfatorio. Entonces hace una combinación que lo que yo tengo asociado como gusto es gusto y olfato a la vez. Cuando yo estoy resfriado, las papilas gustativas están intactas, chicos, no les pasa nada. Pero todos esos mocos que me bloquean el epitelio olfatorio, de alguna forma debilitan lo que nosotros identificamos como sabor, pero que en realidad es como sabor y olfato a la vez. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, este sabor que reconocemos como sabor primario, obviamente después tiene una variedad de un montón de sabores secundarios, con una gama de un montón de umbrales de distintas sustancias químicas. Pero es importante ubicar aquellas que responden, digamos, a un determinado umbral, con un determinado sabor, quiere decir con una poca concentración de esa sustancia química, llego a un determinado umbral. El sabor amargo
es el que tiene el umbral más bajo. ¿Por qué es el que tiene el umbral más bajo? Porque en realidad la mayoría de los sabores, digamos, de los venenos a nivel de la naturaleza, son sabores amargos. Entonces, el animal ha sido condicionado evolutivamente para recordar lo que le es nocivo. Entonces, ese recuerdo que evolutivamente se ha ido guardando, digamos, en las papilas gustativas de todos los animales, hacen que los sabores amargos, que son los que más asociamos con un veneno, y si un animal lo prueba, trata de no volver a ese mismo lugar, por eso este engaño, por ejemplo, de las mariposas monarca, ¿sí? Y de todos los que hacían mimetismo batesiano de acuerdo a él, porque ese mimetismo batesiano era copiar ese sabor amargo. ¿Y por qué el sabor amargo es un sabor de alarma? Porque es el sabor que tienen los venenos en la naturaleza. Entonces, es el que tiene el umbral más bajo, y el dulce, que son de los receptores más aceptados en la naturaleza, son los que tienen umbrales más altos. Quiere decir que es del que más puedo tolerar, el que menos me puedo cansar, ¿sí? ¿Se entiende? Los extremos. A mí me sobrecargaron de umbral alto el dulce, no hay nada que me empalague. Estaría bueno tener un umbral un poquito más bajo. ¿Se entienden los umbrales? ¿Sí o no? Sí, dice. Sí. Sí. Esta es importante, obviamente la alta concentración de cualquier sabor, de un tipo agrio, salado o dulce, incluso también obviamente se responde si la concentración química es muy abundante. Pero esto es comparativo, me está diciendo un umbral más bajo o más alto para que la misma concentración de una sustancia, que sea amarga, ácida, agria, lo que sea, cómo responde el cuerpo. Por eso también ante los sabores amargos, cuando son amargos muy fuertes y desencadenan este umbral, también por la base, por el lugar en donde están ubicados en la lengua, son aquellos sabores que generalmente me inducen el vómito. ¿Sí? O sea, como que tengo esa horcada porque se genera ese rechazo. Dice, yo Bien. tengo una duda. Perdón, ¿viste que hay ciertos condimentos que son picantes? ¿Eso es porque es una sustancia irritante o es porque tenemos receptores para eso? Mirá, dentro de lo que yo te decía, hacía como la variedad y un montón de sabores, como que yo los puedo poner como en paralelo. Pero picante, picante se relaciona con un tipo de olor más que de sabor. O sea, el sabor en realidad de esa sustancia puede ser o salado o incluso dulce, pero lo que vos lees como picante es la sustancia química que irrita en realidad la papila y sobre todo que irrita a la parte olfatoria. Porque por eso tenés una respuesta olfatoria. Vieron que cuando algo pica mucho es como que llorisquean los ojos o uno siente esa cuestión alérgica, viene del epitelio olfatorio y no del gusto. Por eso es como que está mal decir gusto picante. Ah, bueno. ¿Sí? Aguante lo picante. Yo no sé, Cami, yo no lo tolero, pero el estómago pobre, no tenés una papila gustativa, pero el estómago llora cada vez que le echas algo picante. Pobrecito. Ah. Bueno, te podés ir a vivir a México, así estás mimetizado con ellos, yo no entiendo nada. Una vez me junté con unos mexicanos en una reunión de mi director de tesis, que una mexicana que había viajado para hacer un doctorado al CONICET, y dije, me imagino que si se vinieron a Argentina no tendrán tampoco ese mambo con todo. No, chicos, o sea, no pudimos comer ni una pizza, o sea, porque era todo picante, así, todo. Y hasta terminó la cena, que vos decís, bueno, listo, nos relajamos, pues entramos en el postre. No, la mierda, no sé ni cómo se llamaba el postre, pero habían hasta unas gomitas que estaban comiendo los niños que tenían ají. O sea, ¿cómo le puedo poner una gomita ají? O sea, es un insulto, ¿entendés? No, es como que tienen un bloqueo de todo. Sí, veo que la Cami es fanática. Bueno, te debo el agujero, la úlcera gástrica y las hemorroides cuando sea un poco más grande. Vamos al olfato. El epitelio olfatorio es un epitelio un poco más, digamos, complejo que el epitelio gustativo, pero están acoplados, como dijimos recién. Lo que yo asocio con gusto, en realidad también es como que sería parte de ese olfato. El epitelio olfatorio también está formado por distintos tipos de células, de los cuales vamos a encontrar 3 células importantes, como en las papilas gustativas también. Las neuronas realmente sensoriales, que son los receptores, digamos, de ese tipo de intensidad, digamos, del impulso para generar el potencial de acción, o neurona olfatoria que le llaman,
La célula basal, que al igual que la papila gustativa va a ser la que está en la base, nada más que acá es al revés, el olor sube así, entonces esta es la dirección del epitelio olfatorio. La base es lo que está arriba, es como el techo, por el lugar donde asciende el olfato. La célula basal y la célula de soporte, que la célula de soporte sería como la célula sustentacular en la papila gustativa, ¿sí? Que es la que lo rodea, que está acá de color como media marrón, digamos. Y que además puede tener también microvellosidades o cilios que ayuden a barrer partículas y a mantenerlas en ese lugar o en esa superficie. La verdad es que yo digo, bueno, el olfato detecta sustancias en el aire y en cambio la papila gustativa en el agua, pero la verdad es que no tenemos la capacidad de captar tanto la sustancia sola desde el aire, sino que el mismo epitelio olfatorio secreta una mucosa arriba, que es el moco que siempre tenemos basal, no necesitamos estar resfriados para tener moco, sino que siempre hay células caliciformes y secretan moco, y las partículas odoríferas se pegan a esa mucosa. Si no se pegarían, sería mucho más difícil detectarlas por concentración química solo por el olfato y que vayan por aire y que lleguen obviamente a las células nerviosas olfatorias o células sensoriales olfatorias. Esto, si llego al umbral, genero que toda esta célula, obviamente, comunique con el nervio olfatorio, que es un nervio craneal específico, e inicie un potencial de acción. Un componente muy importante de esto, para agregar a todo lo que vamos a ver de los otros tipos de receptores, las neuronas sensoriales están muy cerca de la superficie, cosa que muchas veces no sucede en los otros. O sea, la cabeza, digo, de la neurona, el cuerpo o soma de la neurona está muy cerca de la superficie, de la parte externa del cuerpo. Ustedes recuerden que nosotros tenemos receptores táctiles por todo el cuerpo, pero recién el ganglio de la raíz dorsal lo teníamos cerca de la médula. En cambio, estas neuronas tienen no solo las dendritas, sino el cuerpo de la neurona muy cerca de la superficie, entonces son neuronas que nunca pierden la capacidad de regenerarse. Tapizan más o menos de 10 a 20 millones todo el epitelio olfatorio, más o menos que en superficie serían unos 5 centímetros cuadrados, y están todo el tiempo en permanente renovación. Serían como las únicas neuronas que no pierden la capacidad de dividirse en toda la vida. No entran en fase G0, sino que siguen y continúan su ciclo celular normalmente. Esta partícula que asciende y que sube, ¿sí?, gracias a la disolución en este moco, si bien acá en esta imagen de Curtis no se ve, hay unas células importantes secretoras de moco en la nariz específicamente, que se llaman glándulas de Bowman, y que permiten que esa partícula llegue, pero que una vez que estén dentro de la neurona, es como que esa molécula de olor, digamos, disuelta en el agua, estimula un receptor a través de distintos fenómenos que lo hacen mediado a través de una señal de un segundo mensajero. ¿Se acuerdan que habíamos visto sinapsis de tipo metabotrópicas y ionotrópicas? Este tipo de recepción sería como lo que nosotros vimos en la comunicación como una sinapsis de tipo metabotrópica. ¿Por qué se las pongo entre comillas? Porque en realidad acá no es la sinapsis conexión de neurona a neurona, sino antes de que inicie el potencial. Pero esto se refiere que el AMP cíclico funcione como un segundo mensajero. De la misma forma que vimos en la sinapsis metabotrópica. Llega una señal, esa señal induce en la membrana, en este caso de la dendrita de esta neurona, que se inicie un potencial de acción a través de la comunicación del AMP cíclico como segundo mensajero. Se inicia una cadena de señales, se despolariza la membrana y bueno, ya la señal asciende por toda la neurona hasta llegar a la interneurona que forma después el epitelio olfatorio. ¿Se entiende? Dice, ¿esos cilios que salen ahí son del epitelio olfatorio o son de las neuronas? En realidad son del epitelio olfatorio, pero la verdad es que tienen células ciliadas, las mismas neuronas, y estas también. Viste que parece como que las células de soporte tuvieran microvellosidades nada más. Pero si se fijan en la descripción que Curtis mismo les hace, les dice que las células de soporte son las que están cubiertas por microvellosidades y cilios, o sea que estos cilios deberían salir también de las células de soporte, pero pueden terminar en cilios también la célula, ¿sí?, la neurona sensorial que es esta que se ve acá. Pero yo creo que acá, en este dibujo, porque no está señalizado,
lo que te está, no, sí, te dice Silio. Bueno, lo que no está señalizado son las dendritas. Entonces, más que Silio, tendrían que haber en realidad también como las dendritas que te las modifican, o sea, que se visualicen desde esa célula, desde esa neurona sensitiva. No sé si se entiende, les hemos puesto la imagen de Curtis a propósito, ¿sí? Me está marcando el Silio acá y me está marcando esto que se ve acá, la microvellosidad en la célula de soporte. Pero el mismo texto del mismo Curtis considera como que la célula de soporte es la que tiene las microvellosidades y los cilios, no la neurona olfatoria, que sería esta que está en violeta, digamos. ¿Se entiende, Fer? Sí, se entiende. Gracias. No, nada. Bueno, y dentro de esa nariz hay un órgano que no tiene que ver con la recepción del olfato, pero está ubicado en el mismo lugar, que se llama órgano vómero-nasal. Ojo con esto, porque el epitelio olfatorio, fíjense que lo que estábamos viendo recién, está en esta ubicación, en el techo de la cavidad nasal. Todo este epitelio es el que tenían dibujado ahí más grande, ¿sí? ¿Ven? Es el mismo lugar. Epitelio olfatorio, olfato. O sea, una recepción sensorial. Pero en la misma cavidad nasal, pero en otra zona, acá está pintada la zona en la cual encontraríamos, digamos, la ubicación más probable en el ser humano, pero siempre están las cavidades nasales en los otros animales también, entre medio, digamos, o a cada lado de lo que sería el septo o la división del tabique nasal, y este órgano vómero-nasal detecta la concentración química también de sustancias disueltas en el aire, pero con otra función, no de captar, digamos, un olor y de devolver un determinado, o captar, digamos, un perfume, un aroma, como nosotros hacemos con el epitelio olfatorio, sino que a veces son olores, pero con una intensidad mucho menor, entonces no lo detectamos como un olor, porque en realidad la función no es ir a la corteza olfatoria, sino llevar determinadas informaciones que pueden afectar otras zonas de la corteza cerebral. Este órgano vómero-nasal se lo ha relacionado en absolutamente todos los animales, incluso en nosotros también, con conductas que generalmente tienen que ver con la reproducción. Ese órgano vómero-nasal, como detecta sustancias que viajan en el aire, serían como partículas odoríferas, pero logran alterar el comportamiento endocrino del individuo, serían como unas hormonas. Pero son hormonas raras que viajan por aire y que para cómo viajan de un individuo a otro. Entonces, a estas hormonas medias raras que viajan de esta forma se las llaman feromonas. ¿Sí? Órgano vómero-nasal, entonces está ubicado en la cavidad nasal, pero no detecta partículas odoríferas sencillamente, sino que detecta partículas que se las van a llamar feromonas, porque llegan al cuerpo y modifican la secreción endocrina de otras hormonas en ese individuo puntualmente. Curtis les da varios ejemplos de esto, y esto es importante porque tiene que ver con conductas no solo reproductivas, si bien son las más importantes, sino de algunas otras que rodean a la conducta reproductiva. Por ejemplo, en el macho es muy importante para reproducirse, para muchos machos, no para todos, cuidar o resguardar un determinado territorio, ¿sí? Marcar el territorio, porque marcar el territorio significa decirle a la hembra, tengo este espacio hábil para criar a comprender la información que va a la descendencia. No sé si se apagó la cámara. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve justamente esta, digamos, información que sube de este órgano vómero nasal? Bueno, para detectar la concentración química de determinadas sustancias que van a poder pasar a mi sistema endocrino, y en ese sistema endocrino, justamente, van a poder alterar el ciclo menstrual en nosotros o el estro en otras hembras. En el caso del ser humano, la verdad es que se ha detectado que no existe como la misma concentración, las ácidos grasos del sudor realmente del ser humano, o aunque suene desagradable, no sé, el olor que tiran los pelos. De hecho, el pelo púbico, el pelo de las axilas, se piensa que en realidad el resabio evolutivo provino desde ahí. Están relacionados
justamente con la atracción sexual de un individuo con el otro. Incluso modificando los ciclos también menstruales de la hembra. Vieron que por ahí hay muchas mujeres ubicadas en un mismo lugar y se sincronizan entre amigas o entre las madres y las hermanas por ahí que habitan en el mismo lugar, sincronizan los ciclos menstruales. Como que les viene en el mismo momento, mientras el sistema endocrino lo permita, ¿sí? No nos olvidemos que obviamente cada uno tiene sus particularidades endocrinológicas. Otros fenómenos que tienen que ver también con que el ciclo menstrual se pueda, digamos, sincronizar o no. Pero para que ustedes se den una idea, hay fenómenos tan importantes en esto, que hay animales como los ratones, que por eso les pone ese ejemplo ahí que es como tan importante. Los ratones, las hembras pueden llegar a reabsorber un embrión ante la presencia de un macho. Si el macho que copuló con una hembra y digamos, la ratoncita está embarazada, digamos, y ya tiene descendencia, pero el macho se retiró o está lejos y hay otro con intención de copularla, a la hembra le conviene reabsorber esas crías y haber perdido esa energía antes de gastar toda esa energía y que nazcan, porque el otro ratón macho, si sigue merodeando por ahí, se los va a comer o los va a matar, va a ser fratricidio, aunque en realidad no necesariamente fratricidio porque quizás no es el padre justamente, pero lo va a terminar de reventar, de degradar, entonces prefiere la hembra reabsorberlos y listo, y abocarse a una nueva apuesta, ¿sí? O sea, sacrificar a la prole, pero volver a abocarse en otra y no gastar más energía. Entonces, bueno, chicos, esto pasa en otros mamíferos más grandes, no solo ratones también, o sea, el macho por ahí no puede hacer que la hembra lo reabsorba, pero directamente lo mata. O sea, si viene un macho o un león y, digamos, a ganar un territorio y el león que estaba antes dejó algunas crías, chao, el león no va a dudar en matarlos a todos al carajo y listo. O sea, ahora yo voy a priorizar mis genes. Entonces hay como toda una redirección desde el sistema reproductor para, obviamente, dejar mayor cantidad de carga genética y las feromonas acompañan a esta instancia para no hacer perder el tiempo, ¿sí? Y la energía entre el macho y la hembra. Por eso los mamíferos, salvo el ser humano que ha engañado y la mujer es el único mamífero que, digamos, tiene relaciones sexuales en momentos en los cuales no es fértil, como que ha escondido su periodo fértil, pero ese periodo fértil en todos los otros animales que se llama estro, la hembra está solo receptiva al macho en el estro, si no, le importa un carajo, ¿sí? O sea, la hembra es receptiva y si no va a alejar al macho y no va a dejar, porque si no tiene la garantía de que va a llevar a cabo, digamos, la progenie o la generación, la conducta sexual por placer, chicos, se ha descrito solo en nosotros, en los delfines y en algunos monitos y nada más. O sea, algunos digamos, de la misma línea hominoide como nosotros. Esto es lo que dice la primera: orina para marcar el territorio o olores liberados durante el estro. O sea, soy capaz de llamar al macho únicamente en el momento en que la hembra es receptiva. Si no, no me sirve. Esto lo hacen absolutamente todos los animales y se ha acentuado con otras sustancias que liberan olores, digamos, y que hacen como más sensible la captación del macho en esta, o sea, a través de los olores de la hembra, y es más receptiva la hembra en un determinado momento del ciclo sexual. Bueno, igual es bastante interesante esto del órgano vómero nasal y podríamos estar hablando un montón más, pero léanse estas dos, no sé si son 2 o 3 carillas, que creo que le da más importancia a estas feromonas, el libro de Curtis, que al epitelio olfatorio en sí, ¿sí? Así que préstenle atención. Bueno, muchachos, esto es lo que vamos a ver por hoy. Mañana nos vamos a concentrar en la audición y en la visión, que son los 2 sentidos que faltan, y terminamos, ¿sí? Así que el miércoles, agéndense el TP evaluatorio de esta unidad. El miércoles de esta semana. Sean que estén virtual o presencial, ¿eh? Ok, Ah, no, gracias, Lisa. Dice. Los que estuvieron hoy. Bueno, ¿alguna duda? No, Por mi parte no. No, por ahora no. Bueno, entonces vayan que ya les robé como 5 minutos de recreo. Bueno, gracias, Lisa. Nos vemos. Gracias, dice. Nos vemos mañana.
Chao, Gise, gracias. Gracias, chao.